Hay muchos payasos que son demasiado perturbadores. Todos sabemos qué son, pero yo quería aprender más sobre ellos, su historia, las cosas turbias y perturbadoras que han hecho. Vamos a empezar en la parte de arriba de este iceberg que yo hice, con cosas que probablemente ya hemos escuchado, como Pennywise. Y luego vamos a terminar hasta abajo con unas historias de crímenes como Marlene Warren o el payaso asesino en Sterling. Empecemos por la punta. Pennywise es un payaso aterrador de It de Stephen King, pero en realidad ni siquiera es un payaso. En verdad es un monstruo antiguo que cambia de forma y que ha existido por millones de años. Cada 27 años llega al pueblo de Derry, Maine, para alimentarse. Su principal fuente de poder es el miedo, y usa eso para atormentar a sus víctimas, especialmente a los niños, porque son más fáciles de asustar y sus miedos son más crudos. Pennywise toma la forma de un payaso porque los payasos atraen a los niños, pero también puede transformarse en lo que sea que su víctima más tema. Por ejemplo, una persona podría verlo como un payaso con dientes afilados como navajas, mientras que alguien más podría verlo como un leproroso, un ave gigante, o incluso algo completamente personal, como un ser querido muerto. Yo lo vería como una tarántula gigante. Se alimenta de asustar a sus víctimas antes de matarlas porque su miedo hace que sepan mejor. No se trata solo de peligro físico, se trata de tortura emocional y mental. Pennywise no es de la Tierra, es una bestia cósmica de otra dimensión llamada el Macroverso. Su forma real no es algo que los humanos puedan siquiera comprender, pero lo más cercano a eso es un conjunto de ojos brillantes llamados las Deadlights. Mirar las Deadlights vuelve loca a la gente, o la mata al instante. En la historia también hay una tortuga gigante llamada Maturin, que funciona como contrapeso del mal de Pennywise. Estos elementos hacen que Pennywise sea más que solo un monstruo, como parte de una batalla más grande, casi mitológica, entre la creación y la destrucción. El Club de los Perdedores. Un grupo de niños que son raros en su pueblo. Son quienes se enfrentan a Pennywise. Se unen para pelear contra él cuando son niños, y luego regresan como adultos 27 años después para terminar lo que empezaron. La única forma de vencer a Pennywise es enfrentarlo sin miedo. Por eso su vínculo y su valentía son tan importantes. El poder de Pennywise viene del aislamiento y de hacer que sus víctimas se sientan indefensas, así que mantenerse unidos lo debilita. En las películas, Bill Skarsgård interpreta a Pennywise de una manera que está muy bien, y es profundamente inquietante, con movimientos raros, una voz escalofriante y una sonrisa que se siente a la vez invitadora y amenazante. El payaso se vuelve más que solo una forma que Pennywise toma. Se vuelve un símbolo de cómo el miedo puede atraerte y destruirte desde adentro. No se trata solo de matar gente, se trata de disfrutar su sufrimiento y quebrarlos pedazo por pedazo. Eso es lo que lo convierte en un personaje tan aterrador e inolvidable. Bozo el payaso. Es uno de los payasos más famosos de la historia, conocido por ser bobo, divertido y por enfocarse en entretener a los niños. Apareció por primera vez en los años 40, creado por Alan W. Livingston, como un personaje para discos y libros infantiles. La idea era simple: un payaso alegre que hacía reír a los niños mientras les enseñaba pequeñas lecciones de vida. Pero lo que de verdad hizo que Bozo se volviera un nombre conocido en todas las casas fue la televisión. En los años 50, Bozo se convirtió en una sensación de la televisión. Lo que lo hacía único era que no lo interpretaba una sola persona. Bozo era más como una marca. Estaciones locales de televisión por todo Estados Unidos licenciaban al personaje, y distintos actores lo interpretaban en distintas ciudades. Todos se apegaban al mismo look: cabello rojo brillante, inflado como un enorme copete, una sonrisa grande pintada, un traje azul y blanco. La versión más famosa de Bozo se transmitía desde Chicago. Bob Bell lo interpretó en Bozo Circus en los 60 y 70, y ese programa fue un hit enorme. Las familias no se cansaban. Los boletos para las grabaciones en vivo tenían tanta demanda que las listas de espera se alargaban por años. Los niños jugaban juegos como el del Gran Premio, donde lanzaban pelotas a cubetas para ganar premios. Era diversión simple, pero funcionaba, y hacía que Bozo se sintiera como un amigo para millones de niños. Bozo no era solo un personaje de televisión, era literalmente un ícono de la cultura pop. Ya para los 80 y 90, Bozo empezó a desaparecer a medida que el entretenimiento infantil se movía hacia caricaturas y programas más rápidos. Las estaciones locales también dejaron de hacer sus propias versiones, y con el tiempo Bozo se retiró. Aún así, su legado es enorme. Puso el estándar de los payasos como entretenedores y se volvió un símbolo nostálgico para generaciones que crecieron viéndolo. Hoy se le recuerda como un pionero de la televisión infantil,
y uno de los personajes más alegres en la historia del entretenimiento. Art the Clown es uno de los villanos modernos de terror más perturbadores e icónicos, destacando como un asesino grotesco y silencioso que logra ser aterrador sin decir una sola palabra. Y además es personalmente bien malo. Mi asesino de terror favorito. Primero apareció en cortometrajes del director Damien Leone antes de hacerse ampliamente reconocido en la escena indie con Terrifier, y su secuela Terrifier 2 y su otra secuela Terrifier 3. A diferencia de los payasos asesinos tradicionales que quizá usan el humor como cobertura para su violencia, Art se mete de lleno en el modo pesadilla. Sus rasgos exagerados, como una cara esquelética con ojos ennegrecidos, dientes irregulares y una sonrisa espeluznante con esa nariz enorme, están hechos para incomodarte. No está aquí para hacer payasadas de forma divertida. Está aquí para matar, torturar y hacerte sentir extremadamente incómodo mientras lo hace. Lo que hace único a Art es su personalidad, o como dirían algunos, la falta de ella. No habla, solo se apoya en gestos exagerados, tipo mimo, para comunicarse. Eso lo vuelve impredecible porque el silencio no deja espacio para razonar ni para explicaciones. Puede pasar de juguetón a violento en un instante, y sus asesinatos son brutales, muchas veces exagerados y dolorosamente alargados. Una de las escenas más famosas de Terrifier muestra a una víctima siendo aserrada en dos mientras sigue viva, un momento que consolidó a Art como uno de los íconos más sádicos del terror moderno. Sus asesinatos son más que violentos. Son espectáculos diseñados para hacer que tanto los personajes como el público se retuerzan de incomodidad. Además, solo para el bot de YouTube. No estoy aprobando ningún tipo de asesinato. Solo estoy hablando de una película. Todo es falso, así que... El trasfondo de Art se deja intencionalmente vago, lo que suma su misterio. En Terrifier 2 se insinúa que hay algo sobrenatural en él. Puede sobrevivir heridas que matarían a una persona normal, y su conexión con una fuerza demoníaca extraña está ahí, pero nunca se explica del todo. Esa falta de claridad lo hace todavía más aterrador porque rompe las reglas de la lógica. No puedes predecir de qué es capaz ni cómo detenerlo. Y eso es exactamente lo que lo convierte en un antagonista tan escalofriante. A pesar de ser relativamente nuevo comparado con leyendas como Pennywise o Freddy Krueger, Art the Clown ya se ganó su lugar en la historia del terror. Su diseño es simple y súper aterrador. Un traje de payaso blanco y negro, guantes, un sombrerito puntiagudo y esa cara grotesca. Lo que de verdad lo distingue es su actitud. Art disfruta lo que hace, no solo mata. Le da placer el sufrimiento, a menudo riéndose en silencio o burlándose de sus víctimas con un lenguaje corporal ridículamente alegre mientras comete actos horribles. Ese sentido del humor retorcido es lo que lo hace tan aterrador. No solo es malo, se divierte siendo malo, y por eso a mí se me hace tan entretenido de ver. A mí me encantan las películas de Terrifier. Otra razón por la que Art destaca es lo indie que son las películas de Terrifier. No son producciones de gran presupuesto, son ásperas, crudas y descaradamente sangrientas. Esa autenticidad conecta con fans del terror que ya están hartos de sustos pulidos y formulaicos. Art se siente como un regreso a cuando las películas de terror estaban hechas para choquearte, incomodarte y dejarte pensando, ¿qué acabo de ver? La creciente popularidad de Art prueba que a veces menos es más. Su silencio, su falta de un motivo claro y su creatividad brutal lo han vuelto uno de los villanos de terror más comentados de la última década. No necesita una historia trágica ni un monólogo enorme para ser memorable. Simplemente aparece, hace un desmadre y te deja aterrorizado. Art the Clown es el terror reducido a su forma más cruda, miedo, caos y lo grotesco. Todo envuelto en un paquete sádico, tipo mimo. La culrofobia es el miedo a los payasos, y es más común de lo que crees. Lo que hace tan inquietantes a los payasos es que sus rasgos exagerados, como sonrisas pintadas, maquillaje brillante y ropa enorme, distorsionan expresiones humanas normales. Esto activa lo que se llama el valle inquietante, cuando algo se ve humano pero se siente lo suficientemente raro como para ponerte incómodo. La sonrisa falsa es especialmente creepy porque esconde emociones reales, creando una sensación de desconfianza, dice la psicología. Este miedo no apareció de la nada. La cultura pop lo ha alimentado. Aunque los payasos originalmente estaban pensados para ser graciosos, con el tiempo se han convertido en villanos. Pennywise, Art the Clown, e incluso figuras de la vida real como John Wayne Gacy, del que vamos a hablar, hicieron que los payasos se volvieran símbolos de miedo y peligro.
películas de terror y casos de true crime han reforzado la idea de que los payasos pueden ser impredecibles e incluso violentos, haciéndolos más aterradores de lo que jamás fueron graciosos. Psicológicamente, los payasos también pueden afectar el cerebro porque su comportamiento exagerado rompe las normas sociales. Son ruidosos, caóticos y muchas veces invaden el espacio personal, lo que aumenta la incomodidad. Para personas con culrofobia, este miedo puede ir desde una incomodidad leve hasta ataques de pánico provocados incluso por una foto de un payaso. Curiosamente, la culrofobia se ha normalizado tanto en la cultura pop que incluso gente que no tiene la fobia encuentra a los payasos creepy. Estudios han mostrado que los niños, a quienes los payasos se suponía que debían entretener, a menudo los encuentran más aterradores que graciosos. Es prueba de que el concepto del payaso cambió en la mente del público. Y con eso, terminamos la capa 1, que son los básicos que todos conocemos. Ahora entrando a la capa 2. Empezando con, John Wayne Gacy fue uno de los asesinos seriales más infames en la historia estadounidense. Se le recuerda no solo por sus crímenes horribles, sino también por su escalofriante doble vida como un miembro respetado de la comunidad que a veces actuaba como Pogo el payaso en eventos locales. Nació en 1942 en Chicago, y en la superficie Gacy parecía un tipo normal. Tenía un negocio de construcción, estaba metido en política local, e incluso era voluntario como payaso en fiestas infantiles. Pero debajo de esa vida aparentemente normal, escondía un secreto aterrador. Entre 1972 y 1978, Gacy agredió sexualmente, torturó y asesinó al menos a 33 jóvenes y niños, la mayoría traídos a su casa con la excusa de ofertas de trabajo o amistad. Gacy tenía un método escalofriante. Esposaba a sus víctimas, diciéndoles que era parte de un truco de magia, y una vez que estaban inmovilizados, los abusaba. Muchos de sus víctimas fueron enterradas en el espacio bajo su casa, y a otros los arrojó a un río cercano cuando se quedó sin espacio. Lo que hacía tan aterrador a Gacy no era solo la brutalidad de sus crímenes, sino lo normal, que parecía para todos a su alrededor. Era un empresario exitoso, miembro de los Jaycees locales, una organización cívica y de liderazgo, e incluso posaba para fotos con políticos importantes. Su alter ego como Pogo el payaso solo añadió una capa extra de horror a su historia. Aunque el personaje de payaso no tuvo un papel directo en sus asesinatos, se volvió un símbolo de cómo ocultaba su verdadera naturaleza, escondiendo a un monstruo detrás de la cara de un entretenedor alegre. La caída de Gacy empezó cuando una de sus víctimas, Robert Pist, de 15 años, desapareció en 1978 después de ser visto por última vez con Gacy. Eso llevó a una investigación que eventualmente destapó la verdad macabra. En la casa de Gacy encontraron restos humanos en el espacio bajo la casa y lo arrestaron. La cantidad de víctimas y los detalles horribles de sus crímenes impactaron a todo el país. En 1980, Gacy fue condenado por 33 asesinatos, la mayor cantidad atribuida a una sola persona en la historia de Estados Unidos en ese momento, y sentenciado a muerte. Ya en prisión, de manera rarísima se puso a pintar, creando arte perturbador de payasos que algunos coleccionistas buscaban por su conexión mórbida con sus crímenes. O sea, ve algunas de esas fotos. Esto está... no sé, está bien loco. Gacy fue ejecutado por inyección letal en 1994, pero su legado como el payaso asesino sigue persiguiendo la conciencia pública. Los avistamientos de payasos de 2016 fueron uno de los fenómenos virales más raros y aterradores de la historia reciente. Todo empezó a finales del verano, cuando comenzaron a aparecer reportes de gente disfrazada de payaso por todo Estados Unidos, a menudo acechando en zonas boscosas cerca de escuelas o simplemente quedándose quietos en la calle por la noche. Al principio parecía una broma o un engaño local, pero luego se expandió como incendio hasta convertirse en una tendencia global que tenía a la gente aterrada, fascinada o de plano harta. Los reportes iniciales vinieron de Greenville, Carolina del Sur, donde niños dijeron que payasos intentaban atraerlos al bosque. Aunque no hubo arrestos, la historia se hizo viral y pronto empezaron a reportarse avistamientos similares por todo el país. Fotos, videos e historias de gente encontrándose con payasos creepy alimentaron la histeria. Algunos payasos solo estaban parados mirando, mientras que otros perseguían autos, se asomaban a ventanas o cargaban cosas como globos, cuchillos o hachas. Lo que volvió todo más inquietante fue la mezcla de humor y amenaza. Los payasos ya de por sí dividen. Hay gente que los encuentra graciosos y hay gente que les tiene pavor. Ver uno al azar en la noche, especialmente cuando no estaba actuando, sino solo existiendo de manera rara,
tocó un nervio. Y peor aún, algunos parecían estar asustando a propósito, lo que alimentó la sensación de que no era solo una broma, sino algo más siniestro. La tendencia escaló rápido. Escuelas entraron en lockdown por rumores de payasos y departamentos de policía emitieron advertencias. Algunas personas se armaron, decididas a confrontar a cualquier payaso que se toparan. Incluso hubo reportes de grupos vigilantes persiguiendo payasos, aunque muchos avistamientos fueron engaños o bromas inofensivas. Algunos involucraron delitos reales, como gente en traje de payaso amenazándose o atacándose entre sí. Para octubre de 2016, la histeria estaba en su punto máximo. Halloween se llenó de disfraces de payaso, y muchos comercios dejaron de vender máscaras de payaso por miedo a que se usaran para asustar a la gente. Hasta payasos profesionales se quejaron, diciendo que todo eso arruinaba su reputación y les hacía más difícil trabajar, lo cual está bien loco, pero bueno. Wrinkles the Clown es un personaje de payaso en Florida, que se volvió una sensación de internet en 2015 después de que un video aterrador se hiciera viral. El video mostraba un payaso creepy con una cara caída y arrugada saliendo de debajo de la cama de un niño dormido, como si fuera una pesadilla hecha realidad. La gente se enganchó de inmediato, y Wrinkles se volvió una leyenda urbana moderna de la noche a la mañana. La historia detrás de Wrinkles es que es un payaso por encargo, pero no para fiestas ni para entretener niños. Supuestamente los papás podían pagarle para asustar a sus hijos que se portaban mal o para hacerle bromas a amigos. Empezaron a aparecer volantes con su número en Florida, y gente de todo el país comenzó a llamarle, dejando mensajes de voz pidiéndole que apareciera en sus casas o solo para confirmar si era real. Wrinkles alimentó el misterio, negándose a revelar su identidad y sumando más miedo alrededor del personaje. En realidad, Wrinkles no es un asesino ni un ser sobrenatural. Es solo un señor mayor que creó el personaje para ganarse la vida y jugar con la imaginación de la gente. Un documental de 2019 llamado Wrinkles the Clown reveló que todo era parte performance art y parte experimento social. Los videos creepy estaban montados, pero el miedo que provocaron fue muy real. Hubo papás que de verdad amenazaban a sus hijos con Wrinkles, diciendo cosas como, si no te portas bien, Wrinkles va a ir por ti, lo que abrió debate sobre si eso era inofensivo o dañino. Lo que hacía tan efectivo a Wrinkles era cómo aprovechaba el miedo natural que la gente le tiene a los payasos. Ni tenía que hacer mucho, solo existir en las sombras y dejar que la imaginación hiciera el resto. Se volvió un símbolo de cómo Internet puede agarrar una idea simple y creepy y convertirla en algo muchísimo más grande. El 7 de marzo de 2015, un video corto llamado Look at the Clown, un programa de terapia infantil, se subió a YouTube por Ronald Yoder American Classics. Este video se hizo porque el hijo de Ronald le tiene muchísimo miedo a los payasos, y él quería ayudarlo a superar ese miedo. El video es simple. Es como una presentación con fotos de payasos reales que podrías ver en un circo, una feria, una fiesta de cumpleaños, o algo así, mientras suena música alegre de circo de fondo. Cada vez que aparece la imagen de un payaso, una voz robótica dice, «Mira al payaso». Y aquí va un fragmento para que lo veas tú mismo. Look at the clown. Look at the clown. Look at the clown. Pero aquí es donde se pone creepy. A veces, entre las imágenes de payasos felices, aparecen rapidísimo fotos de payasos malvados o aterradores, conforme avanza el video. Esas imágenes de payasos aterradores aparecen cada vez más, y al final, cuando la voz dice «Mira al payaso», por última vez, muestran fotos de un tipo real, que es John Wayne Gacy. Y luego este video raro incluso apareció en una lista llamada Top 15 Incredibly Mysterious Videos Found Online, de un canal llamado Top 15s. Quien habla en esa parte es Chills, el tipo del meme de Burger King Food Lettuce. Pero bueno, el payaso de Northampton hizo su debut inquietante en septiembre de 2013 y rápidamente se volvió viral, borrando la línea entre una broma local y un fenómeno global. La figura, con un disfraz de payaso vintage, cuello con olanes y cara pintada, fue vista por primera vez en vecindarios tranquilos de Northampton, Inglaterra. Aparecía en lugares al azar, observando en silencio o haciendo una lenta señal de saludo. Su presencia provocaba incomodidad porque parecía materializarse sin aviso, muchas veces de noche, o en zonas con poca luz,
dejando a la gente fascinada y perturbada a la vez. El look del payaso se comparó de inmediato con Pennywise, y su inmovilidad aumentaba lo inquietante. Las imágenes del payaso de Northampton se regaron por redes sociales, y las reacciones iban desde bromas hasta miedo real. No tardó en que medios de noticias levantaran la historia y la fama del payaso explotara. Sumando al misterio, apareció una página de Facebook llamada Spot Northampton's Clown, que decía estar manejada por el propio payaso. Las publicaciones eran crípticas y juguetonas, con cosas como «nos vemos por ahí» o referencias a su propia fama, aunque el payaso insistía en que no intentaba asustar a nadie. Su presencia nocturna o en lugares aislados tenía un tono amenazante. Los posts le daban un aire casi mítico a los avistamientos, alimentando teorías sobre quién o qué estaba detrás de la máscara. Con las semanas, sus apariciones se volvieron esporádicas pero cuidadosamente planeadas. A menudo aparecía frente a puntos emblemáticos del pueblo, o en fechas simbólicas como Viernes 13, lo que reforzaba su reputación de figura que vivía de la ambigüedad calculada. En Northampton la gente debatía. ¿Era una pieza de arte? ¿Un stunt publicitario? ¿Un experimento social? Las teorías volaban. Algunos pensaban que era promoción de una película de terror o una atracción de Halloween. Otros creían que podía ser algo más siniestro. El misterio se resolvió cuando Alex Powell, un joven cineasta y residente de Northampton, reveló que él era quien estaba detrás de la máscara. Inspirado por su amor al horror y su fascinación por lo inquietante que pueden ser los payasos, Powell dijo que lo hizo como comentario social y entretenimiento. Algunos locales se sintieron aliviados, otros se decepcionaron de que el misterio se hubiera roto. El Clown Motel, ubicado en el pequeño pueblo desértico de Tonopah, Nevada, es una de las atracciones de carretera más infames en Estados Unidos, combinando dos conceptos extremadamente polarizantes: payasos y fantasmas. Apodado el motel más aterrador de Estados Unidos, este lugar raro e inquietante atrae visitantes de todo el mundo, no solo por su encanto kitsch, sino por las historias escalofriantes que lo rodean. El motel se fundó en los años 80 por los hermanos Leona y Leroy David como tributo a su padre fallecido, que amaba a los payasos. Como parte del homenaje, llenaron el hotel de decoración temática de payasos, empezando con una colección modesta de figuritas, pinturas y muñecos. Con los años, la colección creció muchísimo gracias a aportes de huéspedes y donaciones, hasta que el lobby se volvió un museo completo de memorabilia de payasos. Hoy hay más de 2,000 payasos de todas formas y tamaños, desde figuritas amigables, tipo caricatura, hasta muñecos de porcelana inquietantes con sonrisas congeladas y amenazantes. Lo que hace al Clown Motel todavía más creepy es su ubicación. Está justo al lado de un cementerio viejo, el Tonopah Cemetery, que data de principios de 1900. Ahí están los restos de mineros que murieron en un accidente mortal de minería de plata en 1911, además de víctimas de otras tragedias del pueblo, incluyendo una plaga misteriosa que se llevó a mucha gente. Estar tan cerca de tanta muerte alimentó un montón de historias de fantasmas alrededor del motel. Huéspedes reportan cosas raras durante su estancia. Mucha gente dice que escuchó pasos, voces o golpes en su cuarto incluso cuando no había nadie más. Otros aseguran haber visto sombras o figuras moviéndose de reojo, especialmente cerca de las ventanas que dan al cementerio. Una historia recurrente es que los muñecos de payaso del lobby parecen moverse un poco cuando nadie está viendo, o que sus expresiones parecen cambiar. Estas experiencias, sumadas a la incomodidad natural que mucha gente siente con los payasos, consolidaron la reputación del motel como un punto caliente paranormal. A pesar de, o tal vez por, su atmósfera inquietante, el Clown Motel es súper popular. Se volvió destino favorito de gente que ama lo macabro, investigadores paranormales y viajeros curiosos. Ha salido en programas de televisión, videos de YouTube e incluso películas de terror, asegurando su lugar en la cultura pop. El motel cambió de dueños varias veces, y cada dueño abrazó más su fama spooky. En 2019, Haim Anand, un fan de los payasos autoproclamado, compró el motel y le metió todavía más tema, agregando más decoración de payasos al lobby ya saturado. Su meta era convertir el Clown Motel en un punto icónico único que celebrara la alegría de los payasos mientras abrazaba la reputación creepy del lugar. El fenómeno de los Phantom Clowns es de esas cosas que parecen sacadas de una película de terror, pero de algún modo es lo suficientemente real como para poner a la gente tensa. Imagínate esto: payasos al azar, de los creepy, apareciendo en lugares donde no deberían estar. A veces están parados en las sombras de noche, a veces supuestamente intentan atraer niños hacia camionetas, y a veces solo están ahí, mirando,
existiendo en silencio de una forma que se siente mal. Esto arrancó a principios de los años 80 y ha reaparecido una y otra vez, convirtiéndose en una de las leyendas urbanas modernas más raras que existen. Después de la primera ola de avistamientos, a la que vamos a llegar más adelante en este iceberg, los reportes empezaron a expandirse. Escuchabas que había payasos cerca de escuelas, en campos vacíos, o rondando lentamente en vans. Y seamos realistas, eso suena lo más sospechoso y estereotípico del mundo. La gente estaba aterrada. Pero aquí está el detalle. Nunca salió nada real de eso. No atraparon a payasos, no desaparecieron niños, no se reportaron crímenes reales confirmados. Era como si los payasos fueran fantasmas, desapareciendo antes de que alguien pudiera entender qué estaba pasando. Y ahí es donde se pone más raro. No era solo un pueblo, empezó a pasar en múltiples lugares, como si un miedo compartido estuviera dando vida a esos avistamientos. En los 80 y 90, el fenómeno se conectó con miedos más grandes de la época. El stranger danger, el pánico, padres obsesionados con la seguridad de los niños, y una incomodidad cultural hacia cosas que se sentían mal pero no se podían explicar. Y los payasos ya eran inquietantes. Se suponía que eran graciosos y tontos, pero pues daban miedo. Sobre todo en esa época, con John Wayne Gacy en la conversación y la película de It saliendo en 1986. Luego llegaron los 2000 y el internet le dio una segunda vida al fenómeno. Cada tanto volvía una ola de avistamientos. Alguien veía un payaso en el bosque. Alguien más juraba que había uno afuera de una escuela. Y de pronto el timeline se llenaba de fotos borrosas y videos temblorosos de payasos. No importaba si la mitad era falso. El volumen de reportes lo hacía sentir real. Ya no era algo local. Internet lo volvió global. Y de repente los payasos no eran solo una leyenda de barrio. Eran una táctica de miedo mundial. Y aquí se pone aún más inquietante. Nadie sabe qué fue lo que realmente estaba detrás. ¿Bromas? ¿Arte performance? ¿Histeria colectiva? ¿O algo más siniestro? El hecho de que casi nunca atrapen a los payasos deja un hueco rarísimo en la historia. Es como si no fueran solo payasos, fueran un símbolo de todo lo que no entendemos. Una manifestación de incomodidad que va y viene como una marea creepy. La historia de Marlene Warren es uno de esos casos que se sienten como si solo pudieran existir en los rincones más oscuros del true crime. Imagínate esto. Es 26 de mayo de 1990 en Wellington, Florida. Marlene Warren, una mujer de 40 años, está teniendo una mañana tranquila en su casa en un vecindario acomodado con su hijo y algunas amistades. De la nada, un carro se mete a su entrada y momentos después baja un payaso. Esto no es un momento random de disfraz, es algo muchísimo más inquietante. El payaso trae maquillaje completo, una peluca naranja brillante, nariz roja y un traje alegre. Trae un ramo de flores y un par de globos, uno de los cuales dice Marlene. Marlene, entendiblemente sorprendida pero todavía no alarmada, abre la puerta. El payaso le entrega las flores y los globos, y por un segundo todo parece bizarro pero inofensivo. Y entonces pasa lo horrible. El payaso saca una pistola y le dispara quemarropa en la cara. Luego camina con calma de regreso al carro y se va, dejando a Marlene desangrándose en la puerta de su casa. La llevan al hospital, pero muere 2 minutos después, convirtiéndose en uno de los asesinatos más surrealistas y escalofriantes en la historia de Florida. En ese momento, los investigadores estaban perdidísimos. ¿Quién mata a alguien a plena luz del día disfrazado de payaso? Lo extraño del crimen atrajo la atención de los medios al instante. Pero el caso no solo era raro, estaba lleno de drama personal. La sospecha se fue rápido hacia el esposo de Marlene, Michael Warren. La pareja tenía problemas maritales, y se decía que Michael tenía una aventura con una mujer llamada Sheila King. Sheila no era cualquier amante. Trabajaba para Michael en su negocio de renta de autos y estaba metidísima en su vida. Testigos dijeron que vieron a Sheila comprando un disfraz de payaso y globos apenas días antes del asesinato. Incluso el carro de escape, un Chrysler LeBaron blanco, se rastreó hasta el negocio de Michael, aunque se reportó como robado. A pesar de esas conexiones, el caso se atoró. No había suficiente evidencia concreta para arrestar a alguien. Durante décadas, el asesinato de Marlene Warren se quedó como un misterio sin resolver. Un caso frío que perseguía a su familia y a la comunidad. Pero la historia no terminó ahí. En 2014, avances en tecnología de ADN reactivaron el caso. Se volvió a analizar evidencia de la escena. Y para 2017, Sheila King Warren, ya casada con Michael Warren, fue arrestada y acusada del asesinato de Marlene.
Sheila y Michael vivían una vida aparentemente normal en Tennessee, administrando un restaurante y mezclándose con su comunidad. El arresto sacudió a todos los que creían que el caso ya estaba olvidado. Sheila mantuvo su inocencia, y sus abogados dijeron que la evidencia era circunstancial. Pero el hecho de que se casara con Michael, el hombre que muchos sospechaban desde el principio, era difícil de ignorar. En 2023, Sheila finalmente llegó a juicio. Se declaró culpable de asesinato en segundo grado como parte de un acuerdo, evitando una posible cadena perpetua. Admitió el asesinato, pero sin explicar del todo sus motivos ni el posible rol de Michael, dejando preguntas sin respuesta. Aún así, el acuerdo trajo algo de cierre para la familia de Marlene, que esperó más de 30 años para ver justicia. Los Boston Clowns de los años 80 marcaron el inicio de lo que después se conocería como el fenómeno de los Phantom Clowns. En mayo de 1981, empezaron a surgir reportes por Boston y zonas cercanas de hombres disfrazados de payaso intentando atraer niños hacia camionetas. Se decía que manejaban vehículos tan inquietantes como sus disfraces, a menudo descritos como vans azul oscuro o negras sin marcas distintivas. Los payasos traían maquillaje tradicional, pero su comportamiento estaba lejos de ser divertido. Los primeros reportes vinieron de niños que le dijeron a sus padres y maestros que payasos les ofrecían dulces o les pedían subirse al carro. El pánico se expandió rapidísimo por vecindarios y escuelas, con avistamientos en Cambridge, Brookline e incluso otras partes de Massachusetts. La situación se puso tan alarmante que las escuelas empezaron a advertirles a los estudiantes que se alejaran de extraños, especialmente de payasos, y la policía aumentó patrullajes en las zonas afectadas. Los padres estaban tensos, las comunidades dominadas por el miedo, y los medios locales amplificaron la histeria con titulares sobre payasos asesinos sueltos. Pero, a pesar de todos los avistamientos y la ola de pánico, nunca atraparon a ningún payaso, y no se confirmaron secuestros ni intentos de secuestro reales. La policía investigó muchos reportes, pero casi siempre no encontraban nada. El pánico eventualmente bajó, pero el efecto se quedó. Sentó las bases para lo que se volvería un fenómeno cultural repetitivo. Avistamientos inquietantes de payasos que provocan miedo masivo, pero no dejan evidencia concreta. Psicólogos sociales han estudiado los Boston Clowns como un ejemplo de histeria colectiva, señalando cómo los reportes se propagaron rápidamente alimentándose de ansiedad compartida. El miedo no era solo a los payasos, estaba conectado a preocupaciones sociales más profundas, sobre todo el miedo a depredadores infantiles y al crimen urbano en los años 80. En el tranquilo pueblo de Sterling, Colorado, una niña de 8 años se convirtió en el centro de una historia aterradora y heroica que impactó a su comunidad en octubre de 2024. Empezó en la madrugada del 15 de octubre, cuando la niña estaba profundamente dormida en su cuarto. Cerca de las 2:30 de la mañana, un hombre con una máscara de payaso de tela se metió a la casa por una puerta trasera sin llave. El intruso, identificado después como Thomas Gallegos, de 56 años, no era un desconocido total. Había estado en la casa apenas días antes para ayudar a instalar una lavadora y una secadora. Pero esta vez sus intenciones estaban lejos de ser inocentes. Gallegos se metió al cuarto de la niña sin que la familia se diera cuenta, con la intención de llevar a cabo un plan siniestro. Mientras ella dormía, le puso una venda en los ojos, pero la niña despertó a mitad del ataque. Lo que pasó después fue una prueba de su valentía. En vez de quedarse paralizada por el miedo, empezó a pelear con todas sus fuerzas. Pateó y se resistió, obligando a Gallegos a reaccionar con violencia. En respuesta, la golpeó en la cabeza, dejándola inconsciente. Luego huyó, llevándose su teléfono, y dejó detrás un rastro aterrador de evidencia. Una máscara de payaso y guantes abandonados en el cuarto. Cuando la niña recuperó la conciencia, no perdió tiempo. A pesar de sus heridas, alertó a sus padres, quienes llamaron de inmediato al departamento de policía de Sterling. La situación escaló rápido a una investigación completa. Las heridas de la niña eran lo suficientemente graves como para requerir atención médica. Tuvo una contusión en el ojo derecho y una cortada profunda en la parte de atrás de la cabeza que requirió grapas. Pero incluso con el dolor, dio información clave que ayudó a la policía a reconstruir lo ocurrido. Los investigadores revisaron la escena y recuperaron la máscara y los guantes que Gallegos dejó atrás. Grabaciones de cámaras y datos del teléfono robado, que luego fue tirado cerca de la Interestatal 76, aportaron evidencia importante que llevó al sospechoso. Gallegos fue arrestado el 19 de octubre, apenas días después del ataque, y fue acusado de robo en primer grado.
intento de secuestro en segundo grado, agresión en segundo grado, agresión en tercer grado y abuso infantil. Los incidentes del payaso en India de 1994 fueron una ola extraña y aterradora de avistamientos que sacudió ciudades como Delhi y Kolkata. A inicios de 1994, empezaron a llegar reportes por montones sobre figuras misteriosas disfrazadas de payaso apareciendo en vecindarios, merodeando cerca de escuelas e intentando interactuar con niños. Padres y niños reportaban payasos tocando puertas tarde en la noche o parados en silencio en las sombras cerca de parques. Algunos decían que intentaban atraer niños con globos o juguetes. Otros juraban que intentaban meterse a las casas. La tensión aumentó cuando comenzaron a circular historias de payasos arañando o atacando niños. Aunque nadie podía dar evidencia sólida, el miedo se expandió como incendio, convirtiendo a esos payasos en figuras de terror casi de un día para otro. La gente ya estaba al límite por el tema de seguridad infantil, con preocupaciones crecientes sobre secuestros y trata. Los avistamientos alimentaron esos miedos directo. Los padres se volvieron hipervigilantes. Las escuelas emitieron advertencias y los vecindarios se organizaron para estar atentos a cualquier figura sospechosa. Los medios amplificaron el pánico, y pronto los payasos ya no eran solo un susto local, eran un fenómeno nacional. A pesar del caos, la policía no pudo señalar a un solo sospechoso. No atraparon payasos, no se confirmaron secuestros y no se descubrió un motivo claro. Los avistamientos se detuvieron tan de golpe como empezaron, dejando al país con más preguntas que respuestas. ¿Eran bromistas, criminales o algo totalmente distinto? Nadie lo supo, y la falta de cierre solo hizo que se sintiera peor. El abismo no grita, susurra, y tú has decidido escuchar. Este viaje fue solo un fragmento de lo que aún queda por revelar. Y si estás aquí, al final, es porque algo en ti también quiere respuestas. Gracias por sumarte, por apoyar este contenido y por formar parte de esta comunidad que crece a la sombra del misterio. Te invito a suscribirte, a dejar tu comentario, a encender esa campanita para que no te pierdas nada, porque lo que viene es aún más profundo. Hasta la próxima entrega, cuando la oscuridad vuelva a hablar y tú decidas, una vez más, escuchar la voz del abismo.